Hola, hola chicos, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Soy la profesora Bessie Karina Martínez del área de Ciencias Naturales y yo voy a tener el honor, ¿verdad?, de impartirles lo que es este espacio educativo que se llama Química 3. Ok, a continuación entonces estamos viendo lo que es la portada de nuestro contenido. Aquí ustedes pueden observar. Ok. Para dar inicio, antes de conocer lo que es el tema para hoy, este pequeño recuadro, ¿verdad? Usted lo va a transcribir en su cuaderno, el cual debe completar con su nombre, la sección y la modalidad a la que pertenece. Ok, y el tema para el día de hoy se llama química orgánica. La mejor conocida, ¿verdad? Como la química del carbono. Ok, entonces aquí podemos observar una imagen. Como primer punto, lo que tienen que realizar ustedes es observar esta imagen. Luego de ello, ¿verdad?, proceder a contestar las siguientes preguntas, donde la primera dice, número 1, ¿qué es la química del carbono o química orgánica? Número 2, ¿cuáles son las características del carbono? Número 3, ¿cuáles son las diferencias entre la química orgánica y la química inorgánica? Ok, una vez usted termina de contestar estas preguntitas, ¿verdad? Las va a contestar de lo que usted sabe. Ok, estas también me las va a anexar a la asignación de este tema. Entonces damos inicio, ¿verdad?, para conocer acerca de lo que es la química del carbono. Los inicios de la rama de la química que hoy conocemos como química orgánica se pueden ubicar ante la demostración de Antonio Lavoisier en 1784 de los productos derivados de los animales y vegetales están compuestos de carbono, hidrógeno y cantidades menores de oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. 2 décadas después, en 1807, Jacob Berzelius clasificó los compuestos en orgánicos, los que se forman en los seres vivos, y los inorgánicos, los que están en los minerales. Por el suceso real significativo fue el experimento de Friedrich, ¿verdad?, en el año de 1828, quien obtuvo urea, compuesto presente en la orina de muchas especies animales. A partir de la sal inorgánica, o sea, cianato de amonio, este descubrimiento debilitó y finalmente destruyó la creencia arraigada por entonces de que para formar compuestos orgánicos era necesaria la fuerza vital del organismo vivo. Permítanme. Ok, continuamos entonces. Tenemos que la química orgánica es la rama de la química que estudia la estructura, propiedades, síntesis y reactividad de compuestos químicos formados principalmente por el carbón. También puede encontrarse lo que es hidrógeno, los cuales pueden contener también otros elementos, generalmente, ¿verdad?, en cantidades más pequeñas, como por ejemplo oxígeno, azufre, nitrógeno, halógenos, fósforo, etcétera. También el silicio. Ok, ahí podemos observar, ¿verdad?, lo que es una estructura del carbono. Tenemos que los químicos consideran hoy compuestos orgánicos aquellos que contienen carbono en su estructura. Además, otros elementos que pueden ser uno o más, entre los cuales los comunes son hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y halógenos. Vamos a continuar y vamos a hablar acerca de las características de los compuestos del carbono. Las características más importantes de los compuestos orgánicos son, número 1, composición. Es la característica más importante que se deduce de la definición dada. Todos los compuestos orgánicos contienen carbono y prácticamente siempre hidrógeno. También es frecuente que posean oxígeno o nitrógeno. Existen grupos importantes de compuestos orgánicos que poseen azufre, fósforo o halógenos y hasta algunos metales.
También tenemos carácter covalente. Aunque existen muchos compuestos orgánicos iónicos, la inmensa mayoría son covalentes, lo que traduce que poseen las características de tipo de sustancias. Muchos son gaseosos o líquidos y son sólidos, sus puntos de fusión relativamente bajos, no son conductores y generalmente, ¿verdad?, son solubles en disolventes no polares. Eso en cuanto a lo que es el carácter covalente. Hablemos de la combustibilidad. Los compuestos orgánicos se caracterizan por su facilidad de combustión, transformándose en dióxido de carbono y agua, y se sensibiliza a la acción de la luz y del calor, experimentando descomposición o transformación química. Ahora bien, hablemos de otra característica que es la abundancia. Tenemos que el número de compuestos de carbono es enorme y sobrepasa con mucho lo que es el conjunto de compuestos del resto de los elementos químicos. Contrariamente a lo que se pensaba a principios del siglo XIX, la síntesis de un nuevo compuesto orgánico es una tarea fácil y anualmente se separan cientos de miles de nuevos compuestos. La causa de la existencia de un número tan elevado de compuestos de carbono se debe al carácter singular de este elemento. Puede ser, número 1, formar enlaces fuertes con los más variados elementos, tanto con los muy electronegativos como los de carácter metálicos más acentuados. Número 2, unirse consigo mismo en enlaces covalentes fuertes, formando, ¿verdad?, lo que son largas cadenas lineales, ramificadas o cíclicas. Número 3, formar enlaces múltiples, o sea, dobles enlaces, triples enlaces, consigo mismo o con otros elementos. Como consecuencia de estas características, existen muchos compuestos con la misma composición, pero distinta estructura, fenómeno muy frecuente en la química orgánica, que se conoce como el nombre de isomería. La característica principal que tiene el átomo de carbono y que no tiene el resto de los elementos químicos, o la que posee escaseadamente, ¿verdad?, como el caso del silicio, es la concatenación, es decir, la facultad de enlazarse o unirse consigo mismo formando grandes cadenas o anillos muy estables. Esta propiedad conduce a un número casi infinito de compuestos de carbono, siendo los más comunes los que contienen carbono e hidrógeno. Esto se debe a que el carbono puede formar como máximo 4 enlaces, lo que se le denomina tetravalencia. El carbono existe en la naturaleza como diamante, grafito y carbono amorfo, los cuales son elementos sólidos con puntos de fusión extremadamente altos e insolubles en todos los disolventes a temperaturas ordinarias. Las propiedades físicas de las 3 formas del carbono difieren considerablemente. El diamante es el más duro que se conoce. Cada átomo está unido a otros 4 en una estructura tridimensional. Y aquí podemos observar, ¿verdad? Podemos observar ejemplos de lo que es de la química del carbono. Tenemos el diamante, el grafito, el carbono amorfo. Ok, tenemos ahora lo que son las diferencias entre la química orgánica y la química inorgánica. Química orgánica, compuestos orgánicos. Y también tenemos la química inorgánica, compuestos inorgánicos. Contienen carbono casi siempre, hidrógeno y con frecuencia oxígeno, nitrógeno, azufre, halógenos y fósforo. El número de compuestos que contiene, ok, permítame. Tenemos que compuestos orgánicos contienen carbono, casi siempre hidrógeno y con frecuencia oxígeno, nitrógeno, azufre, halógenos y fósforo. En la química inorgánica están constituidos por combinaciones entre los elementos de la tabla periódica. Ahora bien, el número de compuestos que contienen carbono es mucho mayor a que el de los compuestos que no contienen.
El enlace más frecuente es covalente. Presentan la propiedad llamada concatenación, es decir, los átomos de carbono tienen la capacidad de combinarse entre sí por enlaces covalentes formando lo que son grandes cadenas. Presentan isomería, es decir, una fórmula molecular puede referirse a dos o más compuestos. Ejemplo, tenemos el caso, ¿verdad?, de C2H6O, que puede representarse al alcohol etílico o al éter dimetílico. La mayoría son combustibles. Estamos hablando de los compuestos orgánicos. Se descomponen fácilmente por el calor, son gases líquidos o sólidos de bajo punto de fusión. Generalmente son insolubles en disolventes orgánicos como el éter, alcohol, benceno, cloroformo, etc. Pocas soluciones de sus compuestos se ionizan y prácticamente no conducen corriente eléctrica. Y la última, ¿verdad?, característica es que las reacciones son lentas y rara vez cuantitativas. Ahora hablemos de los compuestos inorgánicos. Están constituidos por combinaciones entre los elementos de la tabla periódica. El número de compuestos es mucho menor que los compuestos orgánicos. El enlace más frecuente es iónico, no presenta concatenación, no presenta isomería, por lo general, no arden. Resisten a temperaturas elevadas, por lo general son sólidos de punto de fusión elevado, generalmente son solubles en agua. En solución, la mayoría de ionización conducen la corriente eléctrica, reaccionan casi siempre rápido y cuantitativamente. Entonces aquí vemos la diferencia entre lo que es la química orgánica y la química inorgánica. Esta es la actividad que ustedes van a estar desarrollando y la que me van a hacer llegar a mí. La van a desarrollar en su cuaderno. Recuerden colocarle todos sus datos. Cada paginita trabajada tiene que llevar su nombre completo. Tenemos entonces la primera actividad que dice: escriba sobre la línea en blanco las palabras que completen la oración. Entonces ahí tiene 1, 2, 3, 4. Estas 4 usted las realiza en su cuaderno. Es parte de la asignación y tenemos la segunda actividad que dice: contesta cada una de las siguientes preguntas. Número 1 son características de los compuestos del carbono y número 2, el carbono existe en la naturaleza ¿cómo? Entonces, una vez usted lea lo que es el material, va a proceder a contestar las preguntitas y esta sería, ¿verdad?, la asignación para esta semana, chicos. Entonces, recuerden también que la entrega de trabajos solo se va a hacer mediante lo que es la plataforma de Classroom. Nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima clase. Adiós.